Bienvenidos a una nueva edición de Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte y en este episodio vamos a hablar sobre las denuncias que pesan sobre dos expresidentes de Paraguay, que al mismo tiempo son rivales políticos. Por un lado, Mario Abdo Benítez fue imputado junto a sus exministros sin haber podido acceder con anterioridad a información sobre su investigación, mientras que el caso de Horacio Cartes ni siquiera avanzó. Para comprender mejor cómo se llevó a esta situación y quiénes más están en la mira de los investigadores, nos acompaña Lisa Costa, periodista del área de Fiscalía de Última Hora. Ella está siguiendo de cerca este caso en el que se habla de una fuerte injerencia política en el sistema de justicia. Hola Liz, ¿cómo estás? Gracias por colaborar con este episodio de Timore. Gracias Lida por la invitación, un placer poder estar en este espacio. Liz, sobre este tema de la imputación del expresidente Mario Abdo Benítez y sus exministros, ¿puedes contarnos cuándo empezó todo este caso? El caso tiene dos etapas. Yo creo que primero tenemos que remontarnos a lo que ocurría el 14 de enero del 2022, cuando el entonces ministro del Interior, Arnaldo Yucio, cuenta a la prensa que Horacio Cartes estaba siendo investigado por la Fiscalía de Panamá y varios medios se hicieron eco de eso. Y también contó que se había solicitado informes a Paraguay sobre los antecedentes penales y judiciales con relación a Horacio Cartes. Pidieron informes, dijo, a la Policía Nacional y también a la CEPRELAT, que es esta institución conocida como la Secretaría de Prevención del Lavado de Dineros o Bienes. Y él se basa en una publicación de un medio extranjero y eso lo dice en una entrevista radial. En esa entrevista, él dice que se obvió mencionar muchas operaciones sobre Horacio Cartes, operaciones que supuestamente demuestran un crecimiento patrimonial con relación a él. Y que supuestamente también tenía cuentas con personas físicas, dueños de medios, funcionarios, parientes, y que ese mismo pedido no solamente lo hizo Panamá, sino que ya anteriormente lo hace Brasil. Esa es la primera parte. La segunda parte ocurre días después, cuando justamente Arnaldo Yucio también, el 26 de enero del 2022, presenta una denuncia, pero no lo hace ante la institución que normalmente conocemos, que siempre se hace las denuncias, que es la Fiscalía, sino que él lo hace ante la CEPRELAT. Lo hace una denuncia contra Cartes por los hechos punibles de, está lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, declaración falsa y otros. Ya él lo dice que es una denuncia como ciudadano, no como autoridad en ese momento porque era ministro del Interior, pero causó bastante revuelo esta denuncia. Y en febrero de ese año, un mes después, él es convocado por la Comisión Permanente del Congreso para responder sobre su gestión, y ahí él aprovecha para hacer un poco una presentación sobre Horacio Cartes. Hace una exposición sobre supuesta manipulación del sistema financiero a través del contrabando de cigarrillo y el lavado de dinero. Es lo que él dijo en ese entonces. Se preguntarán por qué llamamos al caso Operación Michael Jackson. Porque este señor era negro y quiso blanquearse. Este es el esquema del tráfico de cigarrillos en nuestro país. Ahí nos estamos viendo, Roque Fabiano Silveira. Este es el jefe del tráfico en nuestro país. Y a partir de ahí, ¿qué ocurrió con la denuncia que hizo Yucio? Después nos remontamos a días después, el 7 de febrero del 2022, la Fiscalía abre una investigación contra Horacio Cartes, tomando en cuenta esta denuncia que él presenta ante CEPRELAT, y designa a los entonces fiscales Liliana Alcaraz y también Osmar Legal, estando todavía Sandra Quiñones a la cabeza de la institución. Y los fiscales que hacen piden que la CEPRELAT remita informes con relación a Horacio Cartes si es que ellos tenían. Eso es lo que piden. Y también piden una copia de este pedido de investigación o esta denuncia que había presentado Yucio ante el CEPRELAT. También solicitan al Congreso que remita toda esa presentación, esa exposición que él había hecho días antes como ministro todavía. Y el informe de CEPRELAT, CEPRELAT remite ese informe el 24 de mayo del 2022. Y ahí en ese informe hablaban sobre operaciones entre empresas del expresidente que supuestamente lo involucran en un presunto esquema de lavado de dinero,
También se menciona que las empresas del exmandatario entretejen, decía parte de este informe, entretejen una compleja red para facilitar lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos. Bueno, ese informe se tardó un poco en analizar por parte de la Fiscalía, hablaban de problemas técnicos, pero ya a finales del mes surge otro tema, que es que ese informe de CEPRELAT se filtra. Ese informe de CEPRELAT lo accede la prensa y a veces lo titula a una serie de publicaciones como Patron Papers. El grupo Cartes enseguida reacciona, saca un comunicado alegando que todo ese informe filtrado era falso, dijo que incluso selectivamente se le filtró datos, y lo digo así entre comillas porque textualmente decía así el comunicado: a medios anticartistas, decía este comunicado, afines al oficialismo, que demostraban supuestamente una manipulación de los organismos del Estado por parte del entonces mandatario. En ese entonces estamos hablando de Mario Abdo Benítez, estaba a la cabeza en ese entonces, y hablan de una persecución política y empresarial. Bueno, se filtran entonces los datos, ellos enseguida sacan ese comunicado, y ahí para todo con relación a lo que es la denuncia que hizo Yucio, ¿verdad? No hay evidencias de que la investigación haya avanzado hasta ese entonces. Después asume Emiliano Rolón Fernández como fiscal general del Estado, designa un equipo nuevo, cambia a los fiscales anteriores, designa un equipo nuevo de investigación, pone a otros 5 fiscales anticorrupción. Bueno, eso ya el 22 de marzo se cumplió un año de esas nuevas designaciones, de esos cambios de fiscales, y ahí no solamente estaba la denuncia de Yucio, sino 5 causas en contra de Horacio Cartes. Ahí se engloba dentro de este equipo de investigación que tienen a cargo todas estas causas, ¿verdad? Digamos que ante la presión ciudadana es que el ahora fiscal general del Estado, a él lo presionaron para ver si tenía realmente el coraje de investigar a una persona como Horacio Cartes, y ahí es donde él también se mueve y designa a este equipo de investigación. A finales de junio del 2023, alegando una supuesta persecución política, Horacio Cartes también reacciona nuevamente, termina denunciando la filtración de datos sensibles con relación a él y, bueno, fue ampliando también su denuncia. La investigación la causa que él denuncia corrió bastante rápido y hoy ya tenemos una serie de imputados. Estamos hablando de los últimos imputados por parte de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Sobre los anteriores fiscales, Liz, que mencionaste que alegaron dificultades técnicas a la hora de investigar a Horacio Cartes, estamos hablando de Liliana Alcaraz y Osmar Legal. ¿Qué sucedió de ellos? ¿Qué es actualmente de ellos? Bueno, ambos ya no son fiscales. Liliana Alcaraz, ella es ministra justamente de la CEPRELAT. Un tiempo después es convocada por el propio presidente de la República, Santiago Peña, para asumir ese cargo. Y Osmar Legal también sube como juez de crimen organizado. Juez de crimen organizado sube y ya no están. Ninguno de los dos está como fiscal. Ambos no solamente tuvieron esta denuncia de Yucio, también tuvieron la denuncia, la investigación contra Horacio Cartes en el vínculo que supuestamente él tenía con Darío Messer, el conocido cambista. Es decir, estos exfiscales prácticamente tuvieron un ascenso después de todos estos antecedentes, digamos, que tienen. Sobre la imputación que mencionaste sobre Mario Abdo Benítez y sus exministros, ¿qué dice exactamente el acta de imputación? Bueno, la imputación habla de los 2 puntos que dije al comienzo. Se hicieron supuestamente 2 filtraciones de datos sensibles sobre Horacio Cartes a la prensa y también a funcionarios ajenos de CEPRELAT, porque eran CEPRELAT los que tenían esa información y, bueno, se corrió a otras personas que no estaban vinculadas a CEPRELAT. Las filtraciones, por un lado, está sobre los datos que la Fiscalía de Panamá pide sobre Horacio Cartes, esos antecedentes judiciales que supuestamente había con relación a él. Y también la otra filtración es ese informe que fue elaborado por CEPRELAT y que había sido enviado en mayo, el 24 de mayo del 2022, a la Fiscalía. ¿Qué dice la imputación? Dice que supuestamente Mario Abdo Benítez, el expresidente, creó con sus exministros, ministros de su gobierno, Carlos Arregui, estamos hablando también de Arnaldo Yucio, René Fernández, crean supuestamente una agrupación, le llaman,
destinada a filtrar informaciones que fueron obtenidas a través de CEPRELAT. Pero ¿cuál es el objetivo? Dice la imputación: desacreditar políticamente al sector que está representado por el expresidente Horacio Cartes, y también dicen que es para desacreditar al actual presidente Santiago Peña. Supuestamente, según los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, ¿cuál era el objetivo de Mario Abdo Benítez? Era que con ese informe de CEPRELAT que se filtró, buscaban debilitar tres figuras de Horacio Cartes: su figura política, su figura económica, su figura electoral, cuando en ese momento ambos estaban pugnando por la presidencia de la ANR. Entonces, digamos, ese era el objetivo, debilitarlo a él. Y esta imputación ya después salpicó también, porque no solamente está Mario Abdo Benítez, sus exministros, sino también funcionarios de CEPRELAT que habían firmado, o no sé si podemos decir también, osado firmar ese informe de CEPRELAT. Sí, en total son 9 personas las imputadas, sí, y todas que fueron justamente autoridades, funcionarios. Sí. Y sobre estas imputaciones por revelación de secretos, que justamente le perjudicó a Horacio Cartes según su abogado y los fiscales, ¿verdad? También no es una arremetida también contra la prensa, por ejemplo, por justamente haberse publicado estas informaciones sobre Horacio Cartes. ¿Y consideras que están en peligro también las fuentes de los periodistas cuando se habla de investigar cómo se filtraron estas informaciones? Bueno, según analizando todo esto que pasó, yo creo que, y varios coinciden que es un mensaje claro, de que por acceder a datos sensibles vos también te prestaste a un esquema. En un comunicado en el 2022, Cartes, así como dije al inicio, Cartes tildó de medios anticartistas a todos los que fueron accediendo a esos informes sensibles. Y bueno, luego viene ese pedido que hace la Fiscalía a los medios de poder revelar quiénes son los periodistas que hicieron las notas, que publicaron esas notas, esas filtraciones. Y hay alerta en los medios periodísticos y también con el ejercicio del periodismo ante oficios enviados por la Fiscalía para revelar el nombre de periodistas que realizaron un artículo y buscan finalmente llegar a las fuentes. Eso es preocupante porque hay una protección a nivel constitucional para el ejercicio del periodismo, Mateo, y justamente para proteger las fuentes. Bueno, yo creo que con esta imputación que ahora tenemos, ya se puede entender que a estos periodistas lo querían citar por un caso de filtración. Entonces, ¿qué es lo que pueden preguntar a un periodista en un caso de filtración? Obviamente, ¿quién le filtró? Ahora, ¿quién te dio la información? Y nosotros estamos amparados por Constitución, o sea, estamos protegidos por la Constitución a no ser obligados a revelar nuestras fuentes. Entonces, ya después el abogado Pedro Velar, el abogado de Cartes, insinuó que los medios formamos parte de un trama contra Cartes, y que la Fiscalía iba a convocar inclusive, ¿verdad?, a los periodistas a declarar, a hablar de este caso. No, una cosa es tener una fuente y otra cosa es formar parte del grupo que genera la información y que de eso se retroalimentan los órganos de seguridad como CEPRELAT. Porque ustedes miran el informe contra Horacio Cartes y tienen un 90% referencias a Última Hora y ABC como pie de página. Por favor, miren. Y el resto a medios como Infobae y otros sitios que sabemos perfectamente que hacen publinotas a nivel regional. Entonces, no me van a decir que esto fue algo espontáneo, natural. Todo fue parte de un esquema, de un plan, de un guión y de una trama muy bien montada. Bueno, si esta no es una amenaza directa a la prensa, ¿cómo es que después la propia Fiscalía, en un comunicado, el propio presidente Santiago Peña y también la propia Embajada de Estados Unidos salen al paso a poder defender el trabajo periodístico? Yo creo que es un mensaje claro. Y que justamente se dio en medio de una movilización de periodistas que reclamaban que se respete la libertad de prensa, de expresión, ¿verdad?, que Totalmente. justamente fortalece la democracia.
Ahora, estas personas imputadas, es decir, estas exautoridades, Mario Abdo Benítez, sus exministros y hasta un diputado actual, ellos argumentan que tenían cierto conocimiento de que estaban siendo investigados, pero al momento de querer acceder a esa información en la fiscalía, no podían acceder a esos documentos. Es decir, era como una investigación que se estaba realizando en secreto. En ese sentido, es legal que la fiscalía investigue a un ciudadano sin que esta persona sea informada sobre esa investigación, incluso cuando uno va a la fiscalía y pregunta sobre su situación, ¿verdad? Como es el caso de las autoridades imputadas. Y es completamente legal que te investiguen sin que te avisen, ¿verdad? Sin que te notifiquen. Y leí recién una comparación que hacían a través de las redes sociales, decía, ¿cómo vos a un narcotraficante le vas a avisar que le estás investigando? O sea, una investigación es completamente legal y no hace falta que te estén avisando, pero hablando con abogados de esta causa, ellos no consideran que sea ilegal que te investiguen. Lo que pasó acá es algo totalmente inusual. La causa inicialmente estaba caratulada como Arnaldo Yucio y otros sobre denuncia falsa y otros. Bueno, según los abogados, rápidamente, días después, el fiscal Aldo Cantero pide cambiar la carátula a personas innominadas sobre denuncia falsa y otros. O sea, enseguida de pasar de Arnaldo Yucio cambia a personas innominadas. Es como haciendo entender que, bueno, todavía no tenían una persona determinada siendo investigada. Y varias ex autoridades y autoridades actuales intentaron acceder, luego de que se enteran de que están denunciados por Horacio Cartes, intentan acceder a la carpeta fiscal para saber qué hay en contra de ellos, cómo avanza la investigación, y como la carátula estaba innominada, no hay investigado, digamos, no hay una persona determinada investigada, entonces no pudieron acceder a la carpeta fiscal. Y eso es lo que ellos cuestionan, porque incluso se habla de que se hicieron diligencias técnicas sin la presencia de las partes. Hablan diligencias como anticipo jurisdiccional de pruebas, donde deben participar justamente abogados de todas las partes, investigado, víctima, todas las partes deben estar. Entonces no estuvieron, se hicieron varias pericias, pero sin avisar a nadie. Y después, recién después de la imputación, es que cambian la carátula. Ahí le cambian y ya no es Arnaldo Yucio, es ahora Carlos Arregui sobre denuncia falsa. Sobre ese anticipo jurisdiccional de prueba, ¿puedes explicarnos un poquito a qué se refiere? Sí, el anticipo jurisdiccional de prueba es una herramienta que te permite conseguir una prueba en un momento de urgencia, una prueba que esté en riesgo de perderse más adelante, que no se podría hacer, que sería irreproducible después. Entonces se hace con autorización judicial en un periodo que todavía no es la instancia. Entonces pasa con pericias, por ejemplo, pericias que después podrían perderse, que ya no se puedan sacar después o reproducir en juicio. Entonces se hace antes ya y nada más eso se reproduce en juicio. Pasa con declaraciones de personas que quizás estén con alguna afección, alguna enfermedad y que después pueda ser difícil que puedan declarar en juicio. En casos de abuso, por ejemplo, se hace también para no revictimizar a la víctima en el juicio. Entonces nada más eso se reproduce después. Se hace con diferentes procedimientos, pericias, todo tipo que te puedan asegurar después tener ya eso para más adelante. En este contexto de imputaciones surgió la filtración de chats entre los anteriores fiscales Aldo Cantero y el abogado de Cartes, Pedro Velar. Este tipo de conversaciones entre las partes es normal, digamos, en medio de una investigación. Y si las conversaciones del fiscal con las partes es normal en muchas causas, y lo escuchaba que decía también el fiscal cuando fue abordado por medios colegas, que es normal que tiene que hablar con todos los que son parte de esta investigación, pero si estos mensajes filtrados son ciertos, porque creo que todos leímos, muestra alguna cercanía que tenía el fiscal con el abogado, muestra, no sé si ya decir cierta parcialidad. Entonces eso es lo que la fiscalía dice que no se debe tener, porque la fiscalía habla de actuar con objetividad, con cierta imparcialidad. Muchos incluso consideran que es importante tomar cierta distancia y no que un fiscal le tenga que estar pasando las diligencias al abogado denunciante, le tenga que pasar documentos, como que fue reportando todo
esperando el ok del abogado. Entonces, no es normal si este tipo de conversación, o sea, si esta conversación se puede confirmar más adelante. ¿Quiénes son justamente los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes habían sido los investigadores que imputaron al expresidente Mario Abdo y sus exministros? Bueno, con respecto a Aldo Cantero, según el medio de ABC Color, él fue mencionado en el caso Audios, cuando el ex ministro del Interior, Carmelo Caballero, y el entonces secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados hablaban, y se escucha una frase, y eso lo reproduce el medio Colega: Aldo canta 50. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Es que se refería supuestamente que Cantero, se daba a entender que se trataría de alguna retribución que supuestamente el fiscal iba a pedir por alguna causa que él tuvo, no sé si causas también. Él estuvo investigando la quema del Congreso, un hecho que ocurrió el 31 de marzo del 2017. Leí también que una investigación del diario Última Hora justamente en el 2016 revela que la pareja del fiscal Aldo Cantero cobraba viáticos, cobraba horas extras como funcionaria de la justicia electoral, pero en un momento donde ella estaba de vacaciones. Según investigaciones, quien le puso en el cargo a esta persona fue el entonces ministro de la Justicia Electoral, Alberto Ramírez, mientras que Cantero estaba desestimando, o sea, pedía una desestimación de una denuncia en contra de él, una denuncia por corrupción. Eso es lo que trascendió según una investigación del diario Última Hora. Y respecto a Giovanni Grisetti, él es hijo de la ex asesora Ramona Elba Valiente de Grisetti, una conocida colorada, y era asesora durante la presidencia de Horacio Cartes. Es decir, en el caso de Aldo Cantero se habla de un pago de favores por parte de Ramírez Zambonini, ¿verdad? Más o menos así es lo que da a entender la investigación, exactamente. También surgen cuestionamientos hacia el posicionamiento del fiscal general Emiliano Rolón, que no tiene control sobre la institución a su cargo. Esto es así, ¿qué se dice en los pasillos donde vos recorres y cubrís el área, Liz? Y es lo que dicen los abogados de esta causa, justamente cuestionan, porque son momentos cruciales para el Ministerio Público, en donde ellos creen que debe demostrarse la credibilidad, debe sostenerse, y que los pasos que hace el fiscal general son fundamentales para sostener o no esa credibilidad. Y desde hace mucho se viene criticando eso, que falta credibilidad en el Ministerio Público. ¿Qué es lo que cae mal? Cae mal una respuesta que dice el fiscal general cuando vuelve de un viaje del exterior y recién había surgido la imputación y había surgido este tema de los chats filtrados, y él dice: esperen, cuando se le pregunta si va a abrir una investigación o va a mandar incautar los celulares de los fiscales, dice: esperen, vamos muy rápido, estoy llegando recién del país. Bueno, eso es lo que se le cuestiona mucho, me estoy interiorizando recién de la causa, es lo que dijo él, y se le cuestiona por qué no actuó, que eran momentos cruciales para poder demostrar que el Ministerio Público quería hacer bien las cosas y mandar rápidamente incautar a ver si es que realmente una causa se hizo en el Ministerio Público, fue manipulado o no, fue direccionado de parte del propio denunciante o no. Entonces esa es la crítica. ¿Quiénes más estarían en la mira de posibles imputaciones, Liz? Porque se habló también de Desiree Masi, ella también habló de su caso, de que por qué considera que la están investigando. Además de ella, ¿quiénes más podrían eventualmente ser imputados o imputadas? Ellos dijeron, justamente Desiree Masi dijo que ya se anunciaba, los propios senadores estaban anunciando que había más imputaciones, y que el propio Pedro Velar, abogado de Horacio Cartes, dijo que, bueno, estos son los primeros imputados, o sea, dando a entender que faltaba una segunda parte o una segunda o tercera, no sabemos. Y ya justamente Desiree Masi, como dijiste, ella accedió ya a las hojas de la carpeta fiscal. Estamos hablando de 6.000 páginas de carpeta fiscal, porque ella estaba siendo investigada, pero también se habla de Lilian Samaniego, quien justamente el año pasado, porque fue una de las denunciadas, el año pasado intenta acceder a la carpeta fiscal cuando se entera de que estaba siendo investigada, pero no puede porque, como dijimos al comienzo, esta carpeta estaba como innominada, entonces no pudo acceder. Pero se hablaba de más imputaciones. No sabemos ahora con el cambio de fiscales qué es lo que va a pasar, cómo va a seguir esta causa.
Muchas gracias, Liz, por darnos estas informaciones que nos van a ayudar a entender un poquito lo que está pasando y estar atentos también a lo que vaya a surgir en la Fiscalía. Muchas gracias por la invitación, Eda. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte, con la periodista del área de Fiscalía Liz Acosta como invitada. La edición de sonido estuvo a cargo de Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.